Buenos días, bienvenidos a este encuentro virtual. Mi nombre es Orlando Rojas. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Antonio de los Altos. Enmarcado en la actividad sumativa número 4 de la materia Medicina Legal, facilitada por la distinguida profesora Adaluise Díaz, vamos a tratar los temas que se presentan según la siguiente agenda, los cuales son los siguientes: ramas de la medicina de esencial estudio en la medicina forense. Vamos a tratar las causas de muerte por asfixia, obstetricia forense y su incidencia en el aborto e infanticidio, aplicación de la psiquiatría forense en el campo jurídico, abordando conceptos de muerte según el Código de Ejercicio de la Medicina, según las condiciones de la Ley sobre donación y trasplante de órganos, tejidos y células en seres humanos. Sin más preámbulos, comencemos. Entre las ramas de la medicina forense, tenemos que entender inicialmente lo que es la medicina forense, lo cual tenemos como definición que es también llamada en algunos términos como medicina legal, la jurisprudencia médica o medicina judicial. Esta es la rama de la medicina que aplica todos los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. El médico forense o médico legista auxilia a jueces y tribunales en la administración de justicia, determinando el origen de las lesiones sufridas por el herido o la causa de muerte mediante el examen de un cadáver. Este estudia los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los tribunales de justicia, donde actúan como peritos, se vincula estrechamente con el derecho médico en este sentido. Existen diversas ciencias o ramas de la medicina que sirven de esencial estudio en la medicina forense. Planteado ello desde el punto de vista meramente descriptivo, es decir, pues nada le es ajeno a la medicina legal y todo ayuda y contribuye a sus fines. Tenemos entonces inicialmente lo que es la eh, criminalística, como vemos acá en primer punto, ¿ok? La criminalística viene a ser la ciencia que estudia lo que tiene que ver o está relacionado con las pesquisas, de lo que es investigación, indagación para descubrir algo o cerciorarse de su realidad o circunstancia, ¿ok? Pesquisas policiales, el criminalista es el experto que trabaja con, por ejemplo, aquí en Venezuela el CICPC, podría ser un ejemplo, el criminalística, o el criminalista va a estudiar todos los objetos, elementos, sustancias y personas que pueden ayudar en el esclarecimiento de un hecho. Por ejemplo, tenemos que si el hecho punible se produjo por un arma de fuego, se debe buscar y encontrar dicha arma de fuego. Si el hecho se produjo por ahorcamiento o envenenamiento, circunstancia que se determina de acuerdo a la prueba o con la prueba respectiva. ¿Okay? Seguidamente tenemos lo que es la deontología forense, la cual está referida a la ética profesional, lo cual significa que el profesional que está realizando la investigación puede ser un médico, un ginecólogo, un psiquiatra, un médico forense, un experto contable, un perito evaluador, un experto de tránsito, etc. Se presume que actúa de manera imparcial, es decir, que lo que registra en su informe pericial es cierto, es verdadero y que al mismo tiende a determinar o demostrar que se cometió un hecho punible y que probablemente las personas involucradas son terceros, una nueva persona, etc. La deontología forense, por tanto, trata de que el resultado pericial sea la verdad verdadera, por así decirlo, pero la misma puede ser desvirtuada por circunstancias posteriores. Si este es el caso y se desvirtúa una prueba pericial, ese experto tiene que ser tachado como testigo pues, en el debate procesal penal porque su prueba pericial no es confiable, no es válida, está viciada, por lo que habría que realizar otra. ¿Okay? Otra rama tenemos lo que es la traumatología. ¿Okay? En el aspecto forense, un apoyo no significa solamente lo que son las lesiones que nos damos en los huesos, como normalmente podemos englobarlas, sino que significa toda lesión o menoscabo realizado del cuerpo humano, que generalmente se va a investigar si fueron cometidos usando armas de fuego, armas blancas u otros objetos de tipo contundente. La traumatología forense como tal entonces significa todos los traumas ocurridos, cometidos o llevados a cabo en el cuerpo humano, bien sea por accidente de tránsito, por ejemplo lesiones de autos infligidas o proporcionadas por un tercero, por un intento de suicidio o por un homicidio también. La traumatología forense lo que trata de indagar es el objeto con el cual se cometió el hecho punible en cualquiera de las tres vertientes, ya sea accidente, suicidio u homicidio. Seguidamente tenemos lo que es la psiquiatría.
la cual desde el punto de vista forense, el sujeto activo debe ser capaz mental y responsable penalmente para que pueda ir al debate procesal penal. No se puede llevar a juicio a una persona imputable, inimputable, mejor dicho, o con una imputabilidad disminuida. El loco, por ejemplo, el orate, no puede ser llevado a un debate procesal penal, pues el propio Código Penal indica que estas personas deben ser llevadas y recluidas en hospitales psiquiátricos y sometidas a medidas de supervisión y vigilancia. En la psiquiatría entonces forense, para ser imputado e ir a un debate procesal penal se necesita capacidad de discernimiento, ser responsable, y la psiquiatría forense determinará a la persona si la persona se está haciendo pasar por loca o si realmente lo está, ¿no? En palabras coloquiales. En cuanto a lo que es la toxicología forense, cabe destacar que hay otras muchas ramas. Sin embargo, estamos tratando de estas en específico, ¿ok? Estas toxicologías, desde el punto de vista forense, apoya y se lleva a cabo generalmente en las mujeres suicidas, para suicidarse sin dañarse el físico, lo cual hacen consumiendo barbitúricos o sustancias venenosas, gramosol, campión, como lo conocemos acá en Venezuela, u otros como serían el envenenamiento por ácido sulfúrico, ácido nítrico, etcétera. Sería un ejemplo que abarcaría este tema, ¿no? En la toxicología, entonces debe hacerse un análisis de la víctima en sus partes digestivas, ¿ok? Para ver cuál fue el objeto o sustancia que le provocó la muerte a la persona y las cantidades que éste le suministraron o se suministró o pudo haber consumido en tanto, ¿no? Como punto seguido tenemos entonces lo que es la muerte por asfixia o las causas de muerte por asfixia, donde podemos ver aquí en nuestro mapa mental inicialmente qué es entonces la asfixia. Etimológicamente podríamos decir que el A de asfixia el A es asín y el fixios es pulso, lo que podríamos decir sin pulso. Entonces, la fisiología forense, también podemos comentar, es una rama especializada de la medicina legal que se ocupa del estudio de la asfixia y sus implicaciones en la investigación criminal. La asfixia se refiere a la interrupción o restricción del suministro de oxígeno al organismo como tal, lo que puede llevar a consecuencias graves e incluso la muerte. Entre las principales causas de asfixia que vamos a comentar tenemos lo que es inicialmente las por causas químicas del aire. Ahí podemos decir que cuando por efecto de alguna sustancia el aire no puede entrar a los pulmones o se vicia en el proceso al mezclarse con vapores, lo que hace que los pulmones no entren, lo que hace que en los pulmones entren elementos tóxicos como por ejemplo la gasolina, cloro o cualquier otro que logre ocasionar severos daños al sistema respiratorio general. ¿Okay? Hay agentes de origen químico que desplazan el oxígeno también, impidiendo el proceso de respiración. Cabe destacar que se pueden presentar un tipo de quemadura específica interna al inhalar el humo o vapores corrosivos que afectan de igual modo o normal la entrada de aire hacia los pulmones. Seguidamente tenemos por causa desde el punto de vista mecánica, ¿ok? Donde tenemos que la asfixia mecánica resulta de un impedimento mecánico, valga la redundancia, y violento para respirar. Son las que más importancia tienen en la medicina legal por su redundancia, ¿no? La asfixia mecánica es aquella asfixia que resulta del impedimento, como dijimos, o penetración del aire en las vías respiratorias. Existen unos requisitos, los cuales básicamente se establecen como la obstrucción mecánica del medio obstructivo, rapidez y violenta actuación del medio lesivo, primitivo fenómeno del asfixio. ¿Okay? Entre los síntomas comunes tenemos signos externos, los cuales son hongos de espuma, salida de espuma por la nariz o por la boca, protrusión de la lengua, o lo que le llaman la extolamia, ¿ok? O marcas esquimóticas o morestín, ¿ok? Entre los signos internos tenemos manchas de Tardieu, que son esquimiosis de 1 a 5 centímetros, manchas de Pataluf, que son rompimientos de esquimiosis de tabiques pulmonares, cambios sanguíneos, oscuras fluidas, tenemos congestiones viscerales, hígado, brazo, corazón, ¿ok? Como tal. Seguidamente tenemos entonces como otra de las causas lo que es por fisicoquímico, ¿ok? Por causa físico-química, causa físico-químico.
¿ok? Por causas físico-químicos, disculpen, son aquellos factores donde se dan a la vez fenómenos físicos como el calor y químicos como las reacciones entre los combustibles y los poluentes, o de oxidación o de una reacción rápida de alguna sustancia o material, en los cuales pueden traer como consecuencia incendios o explosiones. Seguidamente tenemos las causas o por causa patológica, que son enfermedades ya propiamente orgánicas vinculadas con la sangre, el corazón, los pulmones y los riñones, ¿ok? Y tenemos también lo que son las asfixias clínicas, finalmente, las cuales representan los tipos que son las anoxias, que básicamente significa sin oxígeno, lo cual es incompatible con la vida. Ahora bien, tema seguido tenemos lo que es la obstetricia forense. Inicialmente, podemos decir, en base a ella, que de latín obstatres es estar a la espera, es una rama de la ciencia de la salud que se ocupa del embarazo, parto y puerperio, comprendido también los aspectos psicológicos y sociales de la maternidad. Los profesionales de la salud especializados en atender los partos normales ya, se llaman, dependiendo del país, matrona, matrón, obstetricia, obstetriz, obstetra. ¿Okay? El obstetra, como tal, se ocupa especialmente de controlar a la mujer embarazada irregularmente hasta que llegue el momento de parir, con el objetivo de evitar posibles trastornos durante el embarazo o algún inconveniente posterior, como ser diabetes gestacional, preeclampsia, ejemplo sería la placenta previa, posición anormal del feto, o inminencia del parto, limitaciones del crecimiento intrauterino, entre otras cuestiones. Como tal, el parto, en definición, podemos decir que es una serie de fenómenos por los cuales el producto de la concepción ya madurado o casi maduro es expulsado por el seno materno. En los periodos del parto tenemos básicamente que es la dilatación, que empieza con la primera contracción y termina con la dilatación del cuello uterino, la expulsión que se inicia con la dilatación completa del cuello uterino y termina con la expulsión del niño, y el alumbramiento comienza cuando concluye la expulsión del feto y termina con la expulsión de la placenta. Entre los tipos de parto tenemos el rápido, que es el que se produce cuando la mujer ignora que está en trance de parto, el inadvertido, que es excepcional y solo es posible en casos de narcosis o estado de inopsis. El postmortem ocurre cuando la madre fallece durante el parto. Este puede ser reciente, asociar a modificación de la mujer a poco de producirse el parto, y el remoto antiguo se encuentra las estrías, las cuales no son características del embarazo. Seguidamente tiene la fase lo que es el nacimiento, que es el acto de adquirir ya la vida de manera independientemente mediante el parto que se realizó, y el término de vitalidad y viabilidad, que vendríamos a decir que la vitalidad es haber nacido y la viabilidad es la actitud del nuevo ser para continuar su vida autónoma en vez de adquirida por el estar en nacimiento, ¿ok? Seguidamente tenemos lo que es el aborto. Desde el punto de vista médico, tenemos una interpretación que es la interrupción del embarazo por cualquier médico, con la consiguiente expulsión de un feto inmaduro y no viable. En líneas generales se considera un feto no viable al menor de 20 semanas de gestación. ¿Ok? Punto importante. Desde el punto de vista jurídico, entonces, la interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas con la muerte producto de la concepción. Y el aborto, desde el punto de vista criminal, es la pérdida del embrión o feto antes de que se haya llegado a su desarrollo suficiente que le permita vivir en un mundo independiente. ¿Ok? Se considera como aborto la interrupción del embarazo desde la concepción hasta los finales del sexto mes. ¿Okay? La expulsión o pérdida del feto a partir del séptimo mes se considera parto prematuro. Y entre la clasificación de este, podemos tener que es natural espontáneo, que es el que se produce por causas ovulares o maternas, el provocado o inducido, que es el que puede ser accidental, culposo y criminal. Accidental puede ser una caída, culposo puede ser un accidente de tránsito, y criminal tiene que ver con que tenga la intención de cometerlo o de producirse como tal el aborto. ¿Ok? En cuanto a lo que es el procurado, tenemos el artículo 432 del Código Penal, donde diremos que es cuando la mujer intencionalmente se provoca el aborto por medios empleados por ella misma, ¿ok? Lo cual es penado, consentido. El artículo 433 es el que provoca el aborto de una mujer con el consentimiento de esta. El sufrido, el artículo 434 del Código Penal nos dice que es el que es provocado por una mujer sin su consentimiento, y el agraviado es el 435 del Código Penal, en su primera parte nos establece
que cuando sea una persona que ejerza el arte de curar de interés de salud, facilitando o empleando los medios para causar la muerte. ¿Ok? Terapéutico tenemos el 435 en su última parte, cuando el médico provoca el aborto como medio indispensable para salvar a la partuerina. ¿Ok? El atenuado en el 436 para salvar el honor, reputación de la madre, hija, hermano o hijo adoptivo. Y los métodos inductorios del aborto tenemos como punto seguido que pueden ser físicos o químicos. En cuanto a los físicos y operatorios también, en cuanto a los físicos tenemos que son los baños calientes, ejercicios severos o prolongados, equitación, violencia sobre la pelvis, cervix o cuerpo uterino. Los químicos pueden a su vez de ser de acción sistemática, que son laxantes, irritantes digestivos intrauterinos, de acción local, que es la inyección de jabón, el pergamagnato de potasio. Tenemos los operatorios, que es por dilatación de la cervix, tallos de la laminaria, bujías y dilatadores, o por ruptura de las membranas. Lo referente a lo que es el diagnóstico del aborto. Este se basa en el examen de la escena del hecho, el examen de la mujer y el examen del feto y restos ovulares. El examen de la escena del hecho debe establecerse en el orden decreciente de importancia los siguientes elementos básicamente, que son en primer lugar los restos de los productos de la concepción de la placenta para la histología, las manchas de sangre para ser calificadas, instrumentos médicos y medicamentos relacionados a la práctica abortiva. El examen de la mujer se considera que se concreta en establecer si hay signos de embarazo o evacuación resuciente al útero, mediante un examen obstétrico, histológico, biológico y toxicológico. Y el examen de feto y los registros ovulares permite establecer regularmente la etiología del aborto, es decir, si es espontáneo o provocado. Además, permite establecer con bastante aproximación la edad de la gestación. En cuanto a lo que es el infanticidio, tenemos que es la muerte voluntariamente producida en un recién nacido, considerando como tal a todo menor de 20 días de edad. Este respecto al artículo 464 del Código Civil nos refiere con respecto al artículo 413 del Código Penal. Es darle muerte a un recién nacido no inscrito en el registro del Estado Civil dentro del término establecido legalmente, el artículo 464 del Código Penal, según lo establecido en el artículo 413 del Código Penal, ¿ok? Donde lo que tipifica es una modalidad de homicidio de acuerdo al texto siguiente. Y me permito citar, cuando el delito previsto en el artículo 407 se haya cometido en un niño recién nacido no inscrito en el registro del Estado Civil dentro del término legal con el objeto de salvar el honor del culpado, la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, hermana, hijo adoptivo, la pena señalada en dicho artículo se rebaja a un cuarto de la mitad de lo anteriormente descrito. Entonces podemos decir que los elementos que constituyen el delito serían la intencionalidad, el fin y el tiempo. En este sentido, podemos definir o discernir que cuando la madre mata al niño no inscrito y no es por honor, es un filicidio. Que cuando se le da muerte al niño no inscrito y por una persona diferente a las nombradas en el artículo 413 del Código Penal, estamos hablando de un homicidio, ¿ok? Entonces, los aspectos médico-legales del infanticidio, podemos entonces nombrar los principales aspectos a tener en cuenta son determinar la fecha de la muerte, comprobar el feto si nació vivo o viable, acreditar la causa de la muerte del infante, determinar la duración de la vida del infante, precisar el grado de madurez, ¿ok? Que tenga el infante, precisar si la presunta madre del recién nacido presenta signos de parto que se correspondan a la fecha en que nació el infante. Y lo que son las dosimacias o pruebas de vida se van a calificar en dos grandes grupos a saber. Tenemos las dosimacias respiratorias que a su vez se subdividen en dos grupos, las dosimacias propias del pulmón, que se basan en las modificaciones que sufre el pulmón al penetrar el aire atmosférico en su interior, y tenemos las dosimacias extrapulmonares que se incluyen acá la dosimacia gastrointestinal, la dosimacia auricular, tenemos las dosimacias no respiratorias, que esta se representan pruebas de duración de la vida del extrauterino y son dosimacias de modificaciones del equilibrio endocrino, ¿ok? Esto ha sido todo en cuanto a lo que es este tema. Seguidamente
vamos a abordar lo que es la psiquiatría forense, la cual en su aplicación a la psiquiatría o la cual en su aplicación de la psiquiatría forense podemos decir inicialmente su definición, en donde es una disciplina esencial, ¿ok? Pero a menudo poco comprendida, ya que esta juega un papel fundamental en el ámbito legal al fusionar el conocimiento de la psiquiatría con el sistema judicial. Entonces, su papel en el sistema judicial, ¿cuál sería? La psiquiatría forense es la rama de la psiquiatría que se enfoca en la interacción entre la ley y la salud mental. Su objeto principal es evaluar, diagnosticar y asesorar sobre cuestiones relacionadas con la salud mental en contextos legales. Los psiquiatras forenses trabajan en estrecha colaboración con abogados, jueces y otros profesionales del sistema judicial para ofrecer evaluaciones expertas en casos que involucran la salud mental. ¿Okay? En cuanto a lo que son las áreas de aplicación de la psiquiatría forense en el sistema judicial, esta disciplina se aplica en diversas áreas, tales como la evaluación de la capacidad mental del individuo para enfrentar un juicio, la determinación de la responsabilidad penal en casos criminales, la evaluación de la competencia para otorgar consentimiento informado en tratamientos médicos, la determinación de la custodia en casos de disputas familiares relacionadas con la salud mental. ¿Okay? La determinación de la muerte de acuerdo a dos leyes, ordenamientos establecidos en Venezuela. Tenemos inicialmente que, de acuerdo a la ley sobre la donación y trasplante de órganos y tejidos y células en seres humanos y el Código de Deontología Médica, forman en establecer la muerte para el trasplante. Para el trasplante la encontramos en la ley de trasplante de órganos cuando se establece en su artículo 2, para los efectos de la ley se puede entender por muerte, que hay muerte clínica cuando se produce la ausencia de todos los signos vitales y los que es lo mismo la ausencia total de la vida para los efectos de esta ley. La muerte cerebral podrá ser establecida de acuerdo a las siguientes formas, ¿ok? Falta de respuestas musculares o ausencia de reflejo de estímulos, cesación de la respiración espontánea, previa oxigenación por 10 minutos, pupilas fijas y ausencia del reflejo corneal, ¿ok? La presencia del conjunto de los siguientes signos clínicos también sería la segunda parte, que es la absoluta cesación de la actividad del cerebro comprobada eléctricamente y aún bajo estímulo. Y la ausencia de la respuesta a lo que es la oculovestibular. Y como 3 tenemos la cesación de la actividad eléctrica del cerebro podrá ser determinada por no habrá muerte cerebral cuando el ser humano se evidencie cualquiera de las siguientes condiciones: las alteraciones tóxicas o metabológicas reversibles y la hipotermia inducida. Entonces, legalmente existe la muerte cerebral cuando así conste de declaración suscrita por 3 o más médicos que no formen parte del equipo de trasplante. En cuanto al artículo 15 del mismo de la misma ley, del mismo ordenamiento, cuando los órganos y tejidos derivados o materiales anatómicos hayan de ser extraviados con fines terapéuticos y otros, la muerte de la persona podrá ser establecida en alguna de las siguientes formas. Con el criterio tradicional de la muerte clínica, son una establecido por el médico tratante en el certificado de defunción, la historia clínica del fallecido, y con el certificado de muerte cerebral, según lo establecido en el artículo 2, numeral 10 de esta ley, cuando se trate de las personas cuyas funciones vitales se estén manteniendo mediante el uso de medios artificiales de soporte, ¿okay? Lo que llamamos que está todavía conectado, le dicen coloquialmente a la máquina. Asimismo, también tenemos lo que es la Ley de Ejercicio de la Medicina de Gaceta Oficial número 39.823, seguidamente, en su artículo 32, donde el concepto de muerto lo aborda como la certificación de la muerte del donante para fines del trasplante de órganos. Necesidad que los criterios prevalecientes de la profesión médica muestren que aquel que ha sufrido un daño irreversible de funciones cerebrales. El reglamento determinará las condiciones para diagnosticar la muerte cerebral y las pruebas para confirmar dicho diagnóstico. ¿Okay? Ok, por todo en cuanto se ha tratado en este tema, podemos llegar a concluir que la medicina forense, o a reflexionar que la medicina forense es una disciplina médica de larga tradición, de evolución constante y que fechas recientes experimenta cambios vertiginosos. Es una especialidad que requiere de vocación y de un fuerte compromiso con la verdad y la justicia, vinculada con el descubrimiento de evidencias objetivas, con la reconstrucción de hechos, con la normatividad de materia penal y criminalística y sus procedimientos.
La medicina forense entonces es una pieza clave para cualquier sociedad segura y justa, pues permite generar verdades jurídicas suficientes para establecer detalles sobre la comisión de probables delitos. Esto ha sido todo en cuanto a esta reflexión, en cuanto a esta exposición de actividad sumativa. Espero sea de su agrado. Recuerden darle like y que tengan todos un feliz día.